Compañeros del Instituto Tecnológico de Tijuana, el día de hoy vengo a presentarles de la materia de estadística inferencial de la unidad 1, un resumen de lo que es la introducción a la estadística y gráfica de datos, impartida por el profesor Juan Morales. Mi nombre es Roberto Martínez y mi número de control 1921-2792. En las definiciones fundamentales tenemos lo que son los datos, que son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Está también lo que es la estadística, es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Tenemos también como otra definición la población, que es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. También está el censo, es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. El pensamiento estadístico. Utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, C, posible y probable. Ejercicio 7. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. La respuesta es posible pero muy probable, debido a que el marcador es muy alto. La Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Posibles pero muy probable, puesto que no puede haber. Los tipos de datos son parámetro, que es una medición numérica que se describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Los tipos de datos, estos son los ejercicios. En los ejercicios determine si el valor dado es una estadística o un parámetro. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Estadístico, esto porque solo se utilizó una muestra de una población. Tipos de datos y sus definiciones. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número infinito o un número que puede contarse, es decir, un número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Tipo de datos. En el siguiente ejercicio determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Dispositivo para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise en New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Son datos discretos ya que son cantidades contables finitos. Pensamiento crítico. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el
condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. En el condado de Orange, esto se debe a que los grupos minoritarios no tienen muy claro las reglas de tránsito, lo cual da como un resultado un mayor número de multas. Pensamiento crítico. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet America Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. La AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban que de preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real. ¿Por qué? No, la encuesta solo se realizó en un grupo de usuarios de servicios de Internet, por lo que solamente es una cierta parte de la población total. Recolección de datos muestrales. Una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma de ser elegido. La recolección de datos muestrales. En el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada késimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento en la población. En el muestreo de conveniencia simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. En el muestreo estratificado subdividimos a la población en al menos dos subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características, como el género o la categoría de edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. En el muestreo por conglomerados, primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados, luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Ejercicios de recolección de datos muestrales. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety en Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children de Taylor et al., Journal of the American Medical Association, Volume 290, Number 21. Experimento debido a que estudiaron a los 707 casos de infecciones. Recolección de datos muestrales. Identifica el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Este muestreo sistemático, ya que se seleccionó a cada quinto autor. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. Distribución de frecuencias. Histogramas. Gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas.
gráfica de ojiva, gráfica de puntos, resolver. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Concepto clave, algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque aunque sean técnicamente correctas resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres. Según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, la gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. En esta gráfica podemos observar los datos, pero no, la gráfica crea impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble que el de las mujeres. No se puede tomar como referencia. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica que los represente de forma objetiva. Aquí lo representamos de forma objetiva. La gráfica distorsiona los datos al no utilizar datos medidas iguales, la información se confunde. Distribución de frecuencias. Resumen y gráfica de datos. Distribución de frecuencias. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las definiciones importantes. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias. Pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2 y 1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2. Incluya 7 clases. Y pues aquí observamos las dos diferentes tablas que son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla 2-2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Y en esta gráfica pues tenemos la distribución de frecuencias del pulso de las mujeres. La distribución de frecuencias. Pulsos de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluya 10 clases. Aquí tenemos los datos y aquí tenemos la distribución de frecuencias del pulso de los hombres en este tipo de gráfica. Distribución de frecuencias. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquerels que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de An Unexpected Rise in Strontium 90 in US, Decided in the 1990s, the Mangano 80 al Science of the Total Environment. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases y pues las vamos a tomar de esta tabla.
Aquí en la distribución de frecuencias de pulso de dientes, pues tenemos aquí la distribución en esta gráfica de radiación de dientes de leche. Los histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Los histogramas. Los datos son el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, estatura en pulgadas, P es peso en libras, cint es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto, syst es presión sanguínea sistólica en mmHg, días es presión sanguínea diastólica en mmHg, colesterol en mg, IMC es índice de masa corporal, mus es longitud del músculo en cm, codo es anchura del codo en centímetros, muñeca es la anchura de la muñeca en cm y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad de la estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC es índice masa corporal. Aquí tenemos pues el histograma de las edades y de los pesos, del pulso, todos los datos recabados. Y aquí está el informe de resumen de edad, que aquí lo podemos observar en esta gráfica. Y pues aquí nos da los datos también de la prueba de normalidad de todos los datos de las edades. Histograma de estatura, informe de resumen de estatura, y pues aquí tenemos los valores que nos dan las gráficas de acuerdo a los datos recabados en los histogramas. Y tenemos un histograma de IMC, y este es el informe de resumen que nos dio la gráfica de IMC. Y en este histograma de pulso pues nos da el informe en el resumen de pulso, y estos son los resultados. Es el mínimo del primer cuartil, de la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Y en base al histograma de pulso, este es el informe de resumen de pulso, dice que la media nos da 69.400, la desviación estándar 11.297, la varianza es de 127.631, la simetría, la kurtosis, todo esto tomado de los datos recabados. Los histogramas. Realizar los histogramas de CINT es circunferencia de la cintura en centímetros, mus es longitud del muslo, codo es la anchura del codo en centímetros, muñ es anchura de la muñeca en centímetros y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. Archivo. Definición. Polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clases. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. El polígono de frecuencias relativas utiliza frecuencias relativas, esto es proporciones o porcentajes, en la escala vertical. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Pues aquí tenemos los pulsos de los hombres, de las mujeres.
Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres, construir un polígono de frecuencias relativas de estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Pues de todos estos datos nosotros agarramos los pulsos y pues realizamos nuestra gráfica de polígonos en clases, quedando de la siguiente manera en marcas de clases. Gráfica de ojiva. La gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de frecuencias de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Gráfica de ojiva. La siguiente tabla representa los puntos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Los pulsos, que son los latidos por minutos de hombres y mujeres. En este caso pues son el de las mujeres. Y en esta gráfica de ojiva pues nos da este tipo de gráfica tomada de los datos de la tabla anterior. La gráfica de ojiva. De la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Tomamos estos datos y lo metemos al programa y pues nos da la gráfica de ojiva de hombres, de los pulsos de los hombres. Frontera de clase de hombres. De mi parte sería todo, compañeros. Gracias por su atención.